Continuamos una semana más con el libro de Eclesiastés. Ya va quedando poquito y, de hecho, este domingo nos toca todo el capítulo 10 y los primeros 8 versículos del capítulo 11. En el texto que vamos a compartir he encontrado bastantes reflexiones espirituales. De hecho, seguramente esta tarde procuraré pasaros a través del WhatsApp de la Iglesia pues un pequeño resumen de lo que vamos a tocar en esta mañana. Pero he observado que todas estas muchas reflexiones espirituales concentradas en este texto tienen un hilo conductor que podemos decir que es el tema central de lo que vamos a tocar. Ese hilo conductor es que estas muchas reflexiones reflejan tanto la santidad como la sabiduría que está relacionada con Dios. Ese es el tema central. Santidad y sabiduría espiritual relacionada con Dios. Así que vamos a empezar este viaje y me gustaría que vamos a ir leyendo los versículos relacionados con cada enseñanza espiritual y os invito a acompañarme. Eclesiastés, capítulo 10, y empezamos por la primera enseñanza que aparece ya en el versículo 1. Vamos leyendo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué verdad, ¿verdad? Tenemos una tendencia, nosotros nacemos con el pecado, tenemos una concupiscencia pecaminosa y tenemos una tendencia a quedarnos más veces con lo malo que hace una persona que con las muchas cosas que puede hacer. Y en la Biblia encontramos un montón de personajes bíblicos que tuvieron una trayectoria de fidelidad al Señor, que se reflejaban en buenas obras, pero también aparecen pecados en algunas ocasiones graves o pequeñas locuras, como aquí dice el Coelet, el predicador, y que les trajeron malas consecuencias. Ellos pidieron perdón, la mayoría de los personajes bíblicos que conocemos, pero tuvieron que pagar esas consecuencias. Y es una realidad. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como creyentes cuando le fallamos gravemente al Señor o al prójimo. Pero también tenemos que ser conscientes, porque muchas personas se van a quedar con esa cosa mala y van a olvidar a lo mejor 5, 6, 7 cosas buenas. Pero también tenemos que ser conscientes de ser más exigentes, de estar centrados en nuestra santidad en relación con Dios y con el prójimo que en lo que hace nuestro prójimo. Porque ahí nos acercaremos a la santidad de Dios. Y me encanta un versículo que nos dice Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7, versículo 5. Y me lo dice a mí y nos lo dice a cada uno de nosotros. Jesús nos dice, hipócrita. Y realmente, ¿cuántas veces caemos en la hipocresía? ¿Y en qué hipocresía caemos? Pues lo sigue diciendo el Maestro. Saca primero la viga de tu propio ojo, una viga que es grande. Céntrate en cómo está tu relación espiritual conmigo y con el prójimo. Céntrate en realmente si estás amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, continúa el Maestro, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La paja es mucho más pequeña que la viga, pero desgraciadamente siempre nos fijamos más en la paja de nuestro hermano que en la gran viga que muchas veces tenemos y que nos está estropeando la relación con Dios. Tremendo, ¿verdad? Seguimos. Otra enseñanza espiritual que se agrupa en 2 versículos. Eclesiastés 10
versículos 2 y 3. Dice así: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Antes de entrar un poquito en este versículo, dos definiciones. Sabio, se refiere el predicador a una persona que respeta, que busca guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que tener en cuenta que aquí todavía Cristo no había venido. Seguramente esto ocurrió a 400, 500 años antes de Cristo, cuando escribe el predicador. Pero que tengamos claro que sabio, repito, se refiere a una persona que busca hacer la voluntad de Dios, que le respeta, que tiene confianza, tiene fe en Dios. Y el necio es todo lo contrario, el que quiere vivir a su manera, bajo su moral y sin preocuparse cuál es la voluntad de Dios, que vive de espaldas a Dios. Y teniendo esto en cuenta, teniendo esto claro, hay una realidad, y es que las personas que viven de espaldas a Dios muchas veces hasta se regocijan, se regodean en ello. Por ejemplo, hoy en día gran parte de la sociedad no ve mal que uno se pueda acostar con muchas mujeres o con muchos hombres, e incluso pues, algunos fanfarronean de ello, y lo podemos ver en nuestros trabajos, con compañeros que tenemos, con vecinos, con personas que conocemos, ¿verdad? E incluso cuando una persona que vive de espaldas a Dios está haciendo lo correcto y empezamos a hablar con ella, nos damos cuenta de que las motivaciones que tiene para hacer lo correcto, que también lo vemos, lo deducimos aquí del texto, son egoístas o por quedar bien con los demás o orgullosas. Es como, por ejemplo, cuando una persona se está muriendo ahogada, salimos a su rescate, pues el motivo debería ser para salvarle la vida. Pero la persona que vive de espaldas a Dios podía decir, no, yo le he salvado la vida porque tenía puesto mi reloj. ¿Me entendéis? ¿No? Es decir, incluso haciendo cosas buenas, vemos muchas veces que las motivaciones son erróneas. Vuelvo a repetir, el vivir de espaldas a Dios, como vemos aquí, se manifiesta tarde o temprano. Continuamos. Tercera reflexión espiritual, versículo 4. Ya repito, hay muchas reflexiones espirituales concentradas en este texto. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vivimos presionados. La sociedad, nuestro entorno, constantemente nos da distintas exigencias. Y muchas veces sufrimos injusticias o provocaciones contra nosotros mismos, contra amigos, contra nuestros seres queridos, que son como una especie de tentación para que perdamos los nervios, para que incluso caigamos en el tema del rencor, para que incluso tratemos con agresividad y con poca docilidad la ofensa que nos están haciendo a nosotros o a nuestros seres queridos, y es muy fácil perder la mansedumbre. Es muy fácil, y desgraciadamente tengo que reconocer que he caído bastantes veces en perder la mansedumbre. Y la mansedumbre es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo que aparece en Gálatas. Y es muy importante que, a pesar de que tengamos un motivo justo para defender, que lo hagamos con mansedumbre. Y cuando nos entre esa ira, que muchas veces humanamente hay motivo para ello, que no se nos olviden versículos como mantened la paz en la medida de lo posible, airaos, pero no pequéis, etcétera, etcétera. Mía es la venganza, yo pagaré, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos textos nos invitan a mantener la mansedumbre, verdad? Eso sí, sin renunciar a mantener nuestra firme posición espiritual cuando la tenemos clara, ¿verdad?
Cuarta lección, Eclesiastés 10, versículos 5 al 7. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. 2500 años después de estas palabras, qué reales y actuales son, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en las instituciones estatales. Observamos que gobernantes que tienen que tomar decisiones sobre nuestras vidas, pues no tienen capacidad para ello, la gran mayoría de ellos, otros sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Por el sistema. El sistema, ¿verdad? El favoritismo, la cadena de favores. Tú me haces un favor y yo te lo devuelvo. Y entonces ya no importa tanto colocar a una persona que realmente uno observe que está capacitada para esos puestos, sino que importa más que el sistema corrupto de favoritismos y de cadena de favores continúe. Y no solo pasa en la política, sino que pasa, desgraciadamente, en muchos estamentos, en muchos aspectos de nuestra sociedad. Sobre todo en los países España, Portugal, Italia, Grecia, muchos países sudamericanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se observa aún con más creciente preocupación. Es triste encender la televisión y escuchar escuchar y observar lo que vemos, ¿verdad? Qué triste es ver jóvenes que se han preparado aquí en España, ingenieros, chicos que quieren investigar, implantar ideas nuevas de progreso y que desgraciadamente, por culpa de que les ofrecen salarios miserables, pues se tienen que ir al extranjero. Qué triste, ¿verdad? Qué actual es este texto. Eclesiastés, quinta lección, Eclesiastés 10, versículos 8 y 9. 3 lecciones en 2 versículos. Primera lección, el que hiciere hoyo caerá en él. El que sutilmente, de cara o por detrás, intenta hacer trampas a una persona, ya bien sea por venganza, por envidia, etcétera, etcétera, caerá en esa propia trampa que ha creado para perjudicar al prójimo. Segunda lección, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Cuidado, porque como nos obcequemos, como nos obsesionemos en romper la resistencia del prójimo o alguien que es contrario a nuestros intereses, como nos obsesionemos en llevarlo esa lucha hasta el final, seamos conscientes de lo que dice el versículo. Le morderá la serpiente. Tengamos por seguro que recibiremos hostilidad, ira y muchos problemas. Y tercera lección, quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Cuando también nos obsesionamos en conseguir una cosa que estimamos muy importante, ya bien sea económica o tener un buen trabajo, pues también tenemos que ser conscientes de que eso nos puede incluso ocasionar un perjuicio mayor del beneficio que esperamos obtener. Os pongo un ejemplo. Uno que se presenta a las oposiciones para juez o para inspector de Hacienda, que sabemos todos que son muy complicadas y que exigen años de estudio, pues que tenga en cuenta que, primero, no está asegurado que consiga esa plaza, porque va a haber mucha dificultad para conseguirla, muchos buenos opositores, etcétera, etcétera. Y segundo, que aunque la consiga, después de años de estudio, va a perder mucha vida social y va a tener mucho estrés mental por la incertidumbre de la situación. Así que seamos conscientes de esto. Muchas veces el beneficio que buscamos puede ser incluso menor que las dificultades, que el daño que nos puede hacer el objetivo. ¿Qué profundidad tiene el predicador, verdad? ¿Qué versículos? ¿Qué actuales son?
Continuamos, ya vamos en la sexta lección. Intento hacerlo lo más ameno posible y práctico, ¿verdad? Versículos 10 y 11. Y aquí están unidos en el sentido de que vemos cómo la sabiduría en Dios siempre nos va a socorrer. Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Qué verdad. Antes de emprender un trabajo, un proyecto, un ministerio, etcétera, etcétera, qué importante es, además, lógicamente, de ponerlo en oración con el Señor, de procurar hacer ese proyecto bajo las directrices de la Biblia, qué importante es también dedicar tiempo a preparar lo que queremos realizar, ejecutar en un futuro, a corto, medio o largo plazo. Preparar una estrategia, ver realmente cuál es el objetivo que queremos conseguir con ese trabajo, con ese ministerio, etcétera. Porque si no, podremos acabar dedicando mucho esfuerzo inútil y mucho agobio, preocupación por no tener claros los objetivos que pretendemos. Versículo 11, otra lección también relacionada con la sabiduría. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Si observamos a una persona o a un grupo de personas, intuimos que va a haber un conflicto. Lo notamos, lo percibimos. No es solamente suficiente con orar y leer la Biblia. Eso es imprescindible, eso hay que hacerlo, por supuesto, es imprescindible. Sobre ese asunto que intuimos que va a explotar. Sino que también tenemos que estar dispuestos a tener que actuar si la ocasión lo requiere. Porque, como dice el versículo, una vez que la serpiente muerde, de nada servirá después el encantador. Hay que procurar solucionar el conflicto antes de que explote. Sí, una vez que explote, aprenderemos, pero se pagarán las consecuencias de que ese conflicto explote. Séptima lección. Las podemos englobar en los versículos 12 al 15 que vamos a leer todos juntos. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica las palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Cada vez hay más conocimiento humano, y ese conocimiento humano se acelera y tiene muchísimos aspectos positivos. Pero desgraciadamente estamos observando que el conocimiento de la voluntad de Dios en muchos países se está estancando o descendiendo. Y estamos en una sociedad, sobre todo aquí en la sociedad occidental, una sociedad de sobreinformación. Recibimos muchas ideas, muchos puntos de vista, muchos conocimientos objetivos, pero las personas cada vez tienen más ansiedad, más depresión, más estrés. Ese vacío existencial que tenemos los seres humanos, pues no lo dan llenado con la sobreinformación, con el ocio que nuestra sociedad ofrece. Falta orientación espiritual, versículo 15. No saben por dónde ir a la ciudad. Sin Cristo falta lo esencial, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esto es una realidad, hermanos. Y esto también pasaba
hace miles y miles de años. El predicador observaba a personas sin la guía espiritual de Dios. Octava reflexión, versículos 16 al 19. Vamos a leer todos juntos. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Qué importante es tener gobernantes que tengan un mínimo de profesionalidad, de preocupación por los ciudadanos sobre los que gobiernan. Solamente tenemos que observar pues, los gobiernos que hay en África, la corrupción que hay, y ver los gobiernos que hay en Estados Unidos, Canadá, incluso Europa, que a pesar también de la corrupción que tenemos, pues no llega a los límites que observamos en muchos países subdesarrollados. Hay un cierto control, ¿verdad? Y hay políticos que tienen una cierta moral y sentido de la responsabilidad con sus ciudadanos. Y qué importante no solo es esto en la política, sino en las empresas, el tener jefes y mandos intermedios competentes, que se tomen las cosas en serio y que no solamente se dediquen a vivir bien y sin responsabilidades, ¿verdad? O en las instituciones del Estado. Y qué importante. Y esto también lo observaba el predicador. Las consecuencias positivas o negativas que puede conllevar. Y vuelve a aparecer la pereza. La pereza es un pecado que menciona en muchos capítulos el Coelet. Y aquí la vuelve a mencionar. Un pecado que trae mucha desgracia. Y que también está relacionado con muchos malos gobernantes, con muchos malos jefes, que al final se vuelven perezosos y egoístas, ¿verdad? Y luego acaba con un guiño al sano disfrute de la vida. Ser creyente también es gozo, también es saber disfrutar de las bendiciones que Dios pone a nuestra disposición, saber disfrutar de la buena gastronomía, si es posible, el comer bien. ¿Por qué no vamos a disfrutar de comer bien? El vino alegra a los vivos. Eso sí, sin emborracharse, lógicamente. Y sin depender del placer para ser felices. Pero disfrutar también de las bendiciones del Señor. Y el dinero ayuda a todo. El dinero es un medio fantástico para solucionar muchos problemas de diversa índole. Pero, vuelvo a repetir, siendo conscientes de que son cosas accesorias, secundarias, que lo principal en nuestras vidas debe ser el Señor. Y que el placer y el dinero son medios útiles para cada uno de nosotros y que también sirven para que disfrutemos de lo que nos pone el Señor, ¿verdad? Y vamos acabando y ya entramos de lleno en queda un versículo en el capítulo 10, el versículo 20, que es otra lección. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. También tenemos que tener claro la analogía, lo que simbolizaría en nuestros tiempos rey y rico. Rey podemos ponerlo como un sinónimo de jefe, gerente, capataz, autoridad política o de trabajo que tenemos sobre nosotros. Y el rico sería el sinónimo de un cliente que nos compra un servicio o
alguien que nos contrata para hacer algo en concreto. Es decir, alguien que tiene recursos económicos, que tenemos un interés económico con él, ¿no? Rey y rico. ¿Qué lección observo en este versículo? Pues entiendo que es un versículo difícil, muy subjetivo, difícil de interpretar. Yo me inclino a que se está refiriendo a que es mejor si observas que tu jefe o tu cliente, si observas que son personas conflictivas, que no van a dar pie a una crítica constructiva para mejorar las cosas, pues casi es mejor que te calles que te quejes con otros compañeros o otras personas que lo conocen, porque es muy probable que algunas de las personas que te escuchan quejarte inmediatamente se lo chiven al jefe o al cliente, al que te contrata, etcétera, etcétera, por el beneficio personal que pueden sacar de ello. Yo creo que por ahí va este versículo. Vuelvo a repetir, es un versículo, entiendo, difícil y creo que va por ahí. Y entramos ya, como dije antes, de lleno en el capítulo 11 y entiendo que también los primeros 6 versículos están relacionados y si tuviera que titularlos con un lema, con una pancarta, diría: vivir generosamente confiando en el Señor. Vivir generosamente confiando en el Señor. Leamos versículos 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Invierte tu dinero. No te dediques a atesorarlo simplemente. Procura ser generoso con lo que Dios te da, con lo que obtienes, con el sudor de tu frente al trabajar. Sé generoso con ello, pero tampoco lo dilapides. Gestiónalo bien, pero también procurando invertirlo, siendo generoso para que también los demás puedan beneficiarse de tu esfuerzo, de tu trabajo. Y siendo consciente que en cualquier momento pueden venir los malos tiempos y tú también y tus seres queridos necesiten la ayuda de los demás. La pandemia nos está enseñando cómo pueden cambiar las cosas de un día para otro, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir hace 1 año y 2 meses que íbamos a estar aquí con un aforo restringido y con mascarillas, ¿verdad? Versículos 3 y 4. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Primero, vamos a empezar por el tema económico, un poco relacionado con lo anterior. Si estamos constantemente buscando el momento ideal para realizar una inversión, al final no la vamos a hacer y perderemos buenas oportunidades. Y sobre todo cuando uno es joven, que tiene ese impulso, pues hay veces que hay que asumir un poco de riesgos y no estar siempre pensando el momento perfecto para realizar esa inversión. Siempre que se pueda, porque hoy en día, con estos salarios en muchos casos miserables que nos ofrecen, pues hay pocas posibilidades de formar incluso una familia, desgraciadamente, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo más importante, en el tema espiritual. Si estamos constantemente esperando a un momento perfecto, ideal, para orar, para leer la Biblia, para cuidar de nuestros seres queridos, para ayudar al prójimo, etcétera, etcétera, al final casi nunca serviremos a Dios y al prójimo. Hay que estar dispuestos a actuar si es posible y no hace falta que sea un momento perfecto. Casi nunca va a haber un momento ideal, muchas veces. Totalmente perfecto. Versículos 5 y 6, ya vamos terminando, en 2-3 minutos.
Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. La vida es incierta. Nosotros no sabemos el futuro. Ahora bien, Dios sí que sabe el futuro. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Y Dios está constantemente preocupado de todo lo que está observante, de todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Y eso debemos tenerlo, ser conscientes de ello. Y eso nos debe animar a no tener miedo, a enfrentar riesgos y oportunidades que la vida nos presenta. Siempre enfrentándolas con la fe imprescindible en Dios, con la oración, con la reflexión espiritual, pero siendo conscientes de que a lo mejor algunas cosas nos saldrán mejor, otras nos saldrán peor, pero que el Señor está con cada uno de nosotros. Que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos impida ser generosos y no nos impida asumir riesgos cuando hay que asumirlos. Y terminamos con una conclusión. El libro está acabando, ya queda poco. Quedan 2 versículos del capítulo 11 y todo el capítulo 12, que como veréis, pues son en gran parte conclusiones del predicador. El predicador expone observaciones fantásticas, reales, observaciones inspiradas por el Espíritu Santo, que son de una profundidad moral genial. No sé qué adjetivo darles. Y ahora ya el predicador empieza en la parte final del libro a sacar conclusiones. Y la primera que aparece, que entiendo yo que aparece, está en los versículos 7 y 8. Vamos a leer todos juntos. Y acabamos ya. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Nada tiene valor permanente en este mundo. Y en sí misma la vida, desde un punto de vista humano, es un sinsentido. La vida es vanidad. Y por eso es bueno gozar de las bendiciones de Dios, pero sabiendo que terminan con la muerte. Fijaos lo que dice aquí. Los días de tinieblas serán muchos. ¿A qué se refiere aquí el predicador? Seamos conscientes de que este hombre vivió como 400, 500 años antes de Cristo. Y Cristo no había venido para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para resucitar. Y cuando una persona moría, y lo vemos en textos del Antiguo Testamento, pues había la creencia de que la persona moría e iba a estar muchos años en lo que llamamos el Seol. No hagas descender mis canas al Seol, ¿no? Nos vienen a la memoria versículos, ¿verdad? El Seol. Y ese es los días de tinieblas serán muchos, claro. Mueres y hasta que el Señor te llama a su presencia, hasta que el Señor te vaya a juzgar, ya sea en el tribunal de Cristo o ya sea, si no eres creyente, a los que no han creído, pues en la mayoría de los casos va a pasar muchos años. Los días de tinieblas serán muchos. Ahí está la clave y ya terminamos. Y es lo que ha girado este culto de esta mañana. Hoy es domingo de resurrección. ¿No? Se nos viene a la mente lo primero. Lo estuvo hablando Abel, estuvo Elizabeth. Cristo resucitó. Sí, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Cordero inmolado, el Cordero Santo, pagando lo que teníamos que pagar cada uno de nosotros, pero resucitó.
Y eso lo cambia todo. Y eso cambia que nuestra perspectiva de la vida sea totalmente distinta. Si lo vemos desde un punto de vista humano, sería súper pesimista. Beber y comer, que mañana moriremos. Pero si lo vemos desde un punto de vista de la eternidad, de que somos peregrinos, que vamos a estar aquí unos años en peregrinaje y que nuestra misión es ser embajadores de Cristo, nuestra vida cobra una plenitud en Cristo, en un objetivo de fe, en un objetivo de que vamos a estar con el alfa y el omega, el que no tiene ni principio ni fin, el que tiene el control de todas las cosas. Y yo te invito en esta mañana a que si te estás dando cuenta de que tu objetivo en la vida es realmente vivir a tu manera o vivir una religión un poco vacía por si acaso, por si después de la muerte pues a lo mejor existe Dios, yo te invito a reflexionar que Cristo resucitó. Que una vez que Él resucitó, las personas que lo conocieron estaban dispuestas a morir por Él. Y algunos de ellos murieron, otros fueron a prisiones, porque lo vieron ascender a los cielos. Estuvieron 40 días después con Él de su resurrección. Cristo es real. Si no fuera real, esto no valdría para nada. Pero Cristo murió y resucitó y va a juzgar a la humanidad y va a venir. Y yo te invito a que pongas tu fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si en esta mañana pones tu fe, tomarás la mejor decisión de tu vida. Una decisión que trascenderá a esta vida limitada en la que estamos. A Cristo sea la gloria. Oremos. Sí, Padre, una vez más, gracias por este libro, Señor. Porque es un libro que no pasa de moda, Señor. Es un libro súper actual, que entra en la raíz de las cosas esenciales de la vida, Señor. Y desgraciadamente, pues, no dedicamos tiempo a ver hacia dónde vamos, Señor. Nos dejamos llevar por la inercia de las preocupaciones diarias, por los problemas que nos van surgiendo, que sí, que hay que afrontarlos, Señor, pero nos olvidamos muchas veces de afrontarlos descansando en ti. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en todas nuestras responsabilidades, con familiares, con vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con amigos, etcétera, etcétera, Señor, con personas que necesitan escuchar de ti, que vemos que hay necesidad, Señor. Hay tantas cosas donde servirte y siendo conscientes, Señor, de que somos peregrinos, que aquí estamos por un tiempo, que esta vida es corta, Señor, pero que tú nos esperas para que te podamos dar alabanza y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque has